No, tranquilos, no lo olvidé, hijos. Hola. ¿Qué tal, gente hermosa? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que no. Shumatsu no Valkyrie tiene combates increíbles, llenos de sentimientos que hasta son capaces de hacer llorar como zorra a la roca más dura del mundo. Al ver la lista de peleadores, muchos probablemente se hayan puesto a pensar en que ¿por qué X personaje histórico no está participando? ¿Por qué X dios no está en la lista? Pues para eso ya hice dos videos. Uno de mi lista de peleadores humanos que debieron estar en Shumatsu y uno de mi lista de dioses. Dos videos en los que prometí hacer el video que hoy estás viendo. Y aprovechando que ya llegamos a la increíble cifra de más de 20,000 suscriptores, quería hacer esta especial. No les hice especial 10,000, pero sí 20,000. Por cierto, muchas gracias por el apoyo que últimamente está teniendo este canal. Eso de verdad me alegra mucho, ya que como sabrán, YouTube no es como que quiera mucho este pequeño canal. De verdad, no pensé llegar tan rápido y llegar a esta cifra es wow. Por eso el día de hoy veremos combates que a mí me habría encantado ver en Shumatsu, usando algunos de los personajes que usa en mi lista de peleadores de ambos bandos. Por lo que si se perdieron esos videos, aunque lo dudo mucho, los tendrán en la descripción y en el comentario fijado. Creo que no es necesario decir que tanto el material, ya sean imágenes e ilustraciones y ambientación musical, estarán en la descripción, para que no anden preguntando y todo eso. He de mencionar que no hice todos los combates basados en todos los personajes que puse, porque si no este video sería larguísimo, por lo que pondré pocos combates a comparación de los luchadores que puse en mis dos listas previas. También esto será en base a estas listas previas y también puse personajes que no había puesto anteriormente, así que ojito porque les traigo sorpresas. Además, para cada combate mencionaré algunos aspectos y habilidades de luchadores, etc., así como arenas para cada combate, ya que esto es algo bastante característico de Shumatsu no Valkyrie. Empecemos por un combate entre dos personajes que puse en ambas listas que hice. Un combate que sorpresivamente muchos comentaron en los dos videos que hice. Del lado de la humanidad, el hombre experto en artes marciales. Es conocido como el impulsor del estilo singular de lucha cuerpo a cuerpo, el Jeet Kune Do, y que favoreció un negocio de importancia nacional. Un hombre que llevó las artes marciales a la gloria. De las artes marciales chinas en el estilo Wing Chun, entrenado por el legendario Ip Man. Su más famoso discípulo fue el artista marcial al que la humanidad llama como el guerrero dragón, Bruce Lee. Un personaje histórico famoso que puse en mi lista y del que te hablaré más adelante. Y ahora el representante de los dioses será él, nacido del caos primordial. Su eterna inmortalidad frente al poder del cielo y de la tierra. Cuenta la leyenda que de las profundidades, los reyes dragones del mar, los diablos de Helge, el emperador de Jade y los ejércitos del cielo no podrían parar y detener la naturaleza de este monstruo. Se proclamó a sí mismo como el demonio más poderoso de toda China y del mundo entero. Él es Sun Wukong. Guerrero dragón, hazme sangrar un poco. Bruce Lee contra Sun Wukong. Sun Wukong, el ser más poderoso de toda China que descendió a un dios, se enfrentará al máximo artista marcial humano, el guerrero dragón Bruce Lee. Pinche combate todo cine. Lo que acaban de ver es una especie de fanfic hecho por este chico llamado Jaeger. La verdad es que se la sacó con este combate, que hasta yo me lo imaginé. Y me gustó mucho cómo plantea este combate. Les dejaré su Instagram en la descripción para que vayan a seguirlo. Y bueno, primeramente hablemos de Bruce Lee. El humano estadounidense que revolucionó la industria del cine en los años 70, regresaría para luchar contra los dioses en el Ragnarok. Sin embargo, este combate nos plantea muchas preguntas. ¿Por qué un simple actor lucharía contra un dios? ¿Es realmente Bruce Lee un luchador digno de las deidades? Pues tienen que saber que hay algo que esconde la historia. Todas las películas de Bruce Lee están basadas en hechos reales. Así es, el artista marcial se enfrentó a cientos de grandes maestros, derrotó mafias imparables y asesinó a los hijos abatidos de reyes dragones de los mares. El volumen de Bruce Lee yo creo que podrían ser un par de nunyakus o algo más interesante, como sus propias manos y pies con una valquiria así como Pro. Se transformó en un mawashi para Raiden. Pues para mí, gracias a un volumen así, Bruce Lee podría ser capaz de luchar usando toda su fuerza y le permitiría tener un dominio y control total de sus habilidades y dominio de las artes marciales. Ahora hablemos de Sun Wukong. De él ya les hablé en el video aquel que les hice, pero igual les comento que de él se dice que es el primate que emergió de las fuerzas del caos primordial y se convirtió en el rey de los simios. Emprendió su viaje en búsqueda de la inmortalidad, por lo que estaba rotísimo y aprendió artes marciales de los humanos. En su enfrentamiento, el joven mono recibió el nombre Sun Wukong. Luego de eso y reflexionando lo entendió. Se convenció de ser el más poderoso sobre la faz de la tierra y se autoproclamó el demonio más poderoso que existe, ignorando ingeniosamente la existencia
de los dioses. El Rey Mono juró que su nombre sería recordado hasta el final de los tiempos y se fue a hacer historia. Sun Wukong se enfrentó a las deidades de las profundidades, los reyes dragones de los mares, los demonios de Helheim, negándose a morir, el emperador de Jade y su ejército celestial. Incluso los propios dioses no pudieron resistir a la ira de Wukong. Solo hubo uno capaz de detenerlo, como pidió el emperador. Buda bajó de los cielos para sellar el poder del Rey Mono y después de 500 años de penitencia tiene la oportunidad de redimirse de sus pecados si parte en un viaje al oeste con el monje Xuanzang, dando origen a la leyenda china Viaje al Oeste. Obviamente esa sería su historia bajo la lógica del manga, y obviamente el arma del Rey Mono sería su bastón llamado Rugi Jinguban, un bastón de hierro, pero tan duro como el diamante, complaciente, por lo que cambiaba de tamaño informe de acuerdo al deseo de su dueño. Y es que imagínense los paneles que nos habrían dado de Sun Wukong y su bastón con el dibujo que tiene Shumatsu. Esta pelea sería algo así como la pelea definitiva entre dos seres en la cúspide de las artes marciales. Para mí, esta pelea la ganaría Sun Wukong. En serio, sería increíble verlo pelear contra el mismísimo Bruce Lee, pero por lo roto que estaba, sería una victoria segura para los dioses, a no ser que lo nerfearan. El escenario para esta batalla me gustaría que fuera una plataforma, así como la que dibujó este chico para esta historia que hizo. La verdad, no le cambiaría nada. Otro combate que hubiera sido increíble, ¿qué digo increíble? Cine puro y total, hubiera sido entre Buda versus Sun Wukong. De esto se ha hablado mucho entre los que me incluyo, que Sun Wukong hubiera sido un mejor rival para el dios traidor como Buda, puesto que como sabemos y te mencioné anteriormente, Buda se lo papeó y podría haberse manejado mejor esa dinámica de combates con personajes que ya se conocen de antes. Podríamos haber visto una verdadera rivalidad y una pelea que hubiera puesto contra las cuerdas a Buda y no dejándolo con una abrumadora ventaja sobre su rival como lo vimos en su pelea. Si bien es de conocimiento de la gran mayoría que el viaje al oeste no es canon, por así decirlo, dentro del budismo, y de hecho algunos expertos afirman que la obra fue ideada como una burla directa al gobierno que imperiaba China en el siglo XVI. Igualmente, hubiera sido increíble ver a Sun Wukong en un manga como lo es Shumatsu no Valkyrie. Otro combate que habría estado espectacular de ver y que comenté en el video anterior fue la pelea entre el que se dice que era un ángel muy hermoso, que por soberbia de tratar de enorgullecer a su padre y probar que puede dar más que él, decidió elevar su trono junto al de Dios, queriendo ser como él, y que fue denigrado como castigo, junto con un ejército de ángeles rebeldes que arrastró consigo, siendo desde ese entonces la avaricia, el ángel caído, Lucifer. Sí, sé que en Shumatsu ya salió, pero Lucifer que vemos en Shumatsu fue la versión donde es un arcángel y todavía no se revelaba. A mí la verdad me habría gustado ver a este personaje pero de este modo, siendo el representante de los dioses, y su oponente sería nada más y nada menos que Dante. Primeramente tenemos que dejar clara la versión de Dante. Existe Dante Alighieri, quien fue un poeta, escritor italiano, conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras ornamentales de transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. La Divina Comedia, famosa por relatar el viaje de Dante por el inframundo, etc. Así que esa es la versión que vamos a usar para este video. Pero investigando para este video, valga la redundancia, vi que hay otra versión, y esa es la de un caballero templario, la cual no sé, pero creo que es fake, ya que a mí me recuerda más a la del videojuego Dante's Inferno. Uf, juegazo, chicos. Su volumen, como no podría ser de otra, sería una guadaña, parecida a la que usa Dante de Dante's Inferno. Sí, me gusta mucho ese juego, ¿saben? Aunque personalmente estaría más ingenioso que usara un libro. Personalmente sería mejor. Solo sería el Dante de la Divina Comedia y ya. Esta pelea podría tratar de la avaricia y el orgullo contra el amor. Dante era apodado el poeta supremo, y también se le considera el padre del idioma italiano, por lo que hubiera sido increíble verlo soltar versos God de sus obras literarias. La avaricia es el pecado más condenado por Dante Alighieri en su Divina Comedia, y ese ángel caído es el que representa la avaricia. El que escapó del infierno contra el gobernante de ese lugar podrá nuevamente escapar del infierno, o esta vez el señor de las tinieblas se quedará con su alma. En serio, qué pelea tan God me acabo de inventar. La arena para este combate me gustaría que fuese como una catedral oscura, asemejándose a la arena de Hades vista en la séptima ronda de Shumatsu no Valkyrie. Ya saben, esa estética oscura a los lados del campo, 4 farolas encendidas de fuego y con calaveras al final. Una ambientación que le hubiera venido de perlas a un combate así. En mi opinión, la victoria de este combate se la llevaría a la humanidad. Si bien es un combate interesante, la versión de Lucifer que vemos en Shumatsu es distinta a la que estamos acostumbrados a ver en diferentes representaciones, por lo que para este combate sería mejor tener otra representación.
Sí, ódienme, pero tenía que poner un japonés en la lista. Para este versus en particular, no sabía si poner a un samurái legendario como Miyamoto Musashi, aunque el de Shumatsu no Valkyrie es horrible, u Oda Nobunaga, ya que era un puto crack. Pero viendo que en la lista de humanos puse un japonés, que es nada más y nada menos que Hattori Hanzo, quien fue un samurái y shinobi, o sea un ninja, que vivió durante el periodo Sengoku. También se le considera uno de los shinobi más conocidos, líder de los clanes shinobi Iga, con el que me hubiera gustado ver una historia basada en una rivalidad contra el otro legendario ninja Fuma Kotaro. Una historia así a lo Scorpion y Sub-Zero hubiera estado genial. En cuanto a su Bolon, yo creo que hubiera sido interesante que al ser un ninja y un maestro de sigilo, su Valkyria hubiera tenido una función como la de Locke, que en primera instancia prefiriera evadir y engañar a sus enemigos antes de combatir directamente, pero que en el momento de la batalla estaría dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para acabar con su oponente al usar su mente creativa. Al poder usar cualquier objeto disponible, podría adaptarse a su entorno para colocar trampas o tácticas ninja como el uso de kunais, shurikens y demás armas ninja. Hanzo en la vida real era un maestro de la lanza, por lo que hubiera sido genial verlo así. Como un dato curioso, este ninja sale en el manga de Tenkaichi, otro de los mangas de los que hablo en este canal y del que les he hecho análisis a sus combates. Este personaje pelea ahora mismo contra Sasaki Kojiro. Espero que para el momento que estés viendo este video el combate ya haya terminado, para que veas mi análisis completo del combate, y si no, el Luigi del futuro estará dejándote un link en la descripción. Pero de haber visto un shinobi en Shumatsu, ¿cuál habría sido un rival para él? Pues otro de los dioses que puse en mi lista de dioses, claro que sí, Hachiman no Kami. Su nombre significa Dios de los 8 estandartes, o también era comúnmente llamado como el Dios de los samuráis. Es venerado como un protector de la vida humana. Hachiman, al que se le define más correctamente como el dios tutelar de los guerreros, alcanzó gran fama por ser venerado por muchos samuráis, y sobre todo por el clan Minamoto, que edificó un templo en su honor. En cuanto a cómo pelearía, creo que es muy obvio, una poderosa katana, su armadura y su arco y flechas, aunque también podría ser un conjunto todo en uno. De hecho, estaría interesante que su estilo de combate fuera como el Black Oni de Yaga. Una pelea entre un shinobi contra el mismísimo dios de los samuráis hubiera estado más que genial. Hattori Hanzo, el demonio, contra Hachiman no Kami, el dios de los samuráis. El escenario que se me ocurre para una batalla así es que fuera en un enorme palacio japonés, pero que ambos pelearan en el tejado a cientos de metros de altura, así dando una batalla más estratégica y llena de acción como la que vemos con el propio Hanzo en Tenkaichi, en donde al ser un ninja demuestra su sigilo y agilidad. Para mí, esta batalla la ganaría el shinobi. No sé, desde chiquito me han fascinado los ninjas, así que por mero favoritismo, que gane el ninja. Piloto de cazas alemán durante la Primera Guerra Mundial. Es considerado el as de asas de la guerra porque consiguió derribar 80 aeroplanos enemigos, pintó su avión de color rojo y se le dio el apodo del Caballero Rojo de Alemania o el Barón. Su Bolun claramente podría ser un avión, actuando así como el Bolun de Tesla, un arma divina en forma de avión para que el humano pueda pilotarlo, y le otorgaría protección adicional junto a una gran variedad de otras habilidades de guerra. Un posible dios para pelear contra él sería Helios, pues este conducía un carro por el cielo cada día hasta el océano que circundaba la Tierra y regresaba por este hacia el este por la noche. La verdad, una batalla aérea estaría guapísima. Pero viendo los dioses que puse en mi video de dioses, pues su oponente pensaba que fueran Raijin y Fujin, como una dupla en los cielos que atacaran con sus fuertes vientos y truenos al Barón Rojo mientras este intenta darle a ambos. Fujin y Raijin son los dioses del viento y del trueno. A Raijin se le conoce en la mitología japonesa por ser el dios de los truenos y los rayos. Se le representa en forma de un Onin rodeado por un arco de tambores, taiko, con los que producía un ruido en los truenos que se escuchaba cada vez que desataba una fuerte tormenta, por lo que claramente estas serían sus armas. Mientras que Fujin es un dios que hace soplar los vientos desde la sábana sagrada que sostiene sus manos. Con ello disipó la niebla que cubría el mundo desde su origen, permitiendo así que el sol brillase sobre la tierra. Sería una batalla aérea donde ambos, al ser una dupla, le darían graves problemas al piloto, quien intentaría derribarlos. El estilo de arena no es que importe mucho, puesto que sería una batalla aérea. La verdad, y de hecho como lo vimos en Shumatsu, las batallas se llevan en un coliseo que se encuentra flotando en una isla en el cielo, y ver cómo se las arregla el piloto para atacar a sus dos oponentes quienes intentarían derribarlos sería interesante, pues estamos hablando de un piloto de guerra experimentado. Una victoria para mí sería para cualquiera, la verdad, aunque por mera preferencia estaría cool que ganara el Barón Rojo.
Vlad III de Valaquia, conocido como el Vlad el Empalador o Vlad Drácula, fue príncipe de Valaquia entre el 456 y 462. Está considerado como uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional de Rumania. Este malvado ser pasó a la historia ya que se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón se le conoce desde hace muchos siglos como Vlad Tepes o Vlad el Empalador. Sus técnicas podrían basarse en el uso de la sangre, y su bolón, en mi opinión, podría ser una lanza con la que pelee. Incluso que su bolón fuera capaz de hacer armas divinas, que sus armas fueran creadas con su propia sangre, como lanzas o estacas. La arena de combate para este versus podría ser en un bosque de cadáveres empalados. Y su oponente, lo pongo más que todo por descarte, y sí, mis amigos, pongo al dios Quetzalcóatl, también llamado como la serpiente emplumada. Quetzalcóatl es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, a veces considerado la principal divinidad del panteón mexica. Es la divinidad nahua de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y del conocimiento. En ocasiones, también es llamado como el señor de los vientos y el regidor del oeste. Lo pongo contra un hombre como Vlad, ya que se podría considerar como un rey. Es literalmente la pelea entre 2 gobernantes que gobernaban muy diferente. Aunque otro rival para este señor podría haber sido este hombre, el emperador de Jade, considerado como la máxima deidad dentro del panteón taoísta. El emperador de Jade es el que gobierna el cielo según las creencias taoístas, además de controlar todas las facetas de la existencia, incluyendo la vida humana y hasta el infierno. Por lo que se podría decir que es el ser más poderoso dentro de las creencias tradicionales de esta religión, por lo que esta batalla podría ser entre gobernantes y lo que era para ellos esta visión. No sé ustedes, díganme qué combate les gusta más. Tenía que poner una pelea de mujeres, chicos. Y qué mejor que poner una diosa que puse en mi lista de dioses. La diosa de la guerra, Atenea. Es una de las diosas griegas más famosas por ser la hija predilecta de Zeus. En la mitología griega, Atenea fue la diosa de la sabiduría, la estrategia y la justicia. Fue considerada la deidad protectora de la ciudad de Atenas. Podría haber peleado con su característica lanza, casco y escudo, dándonos una pelea de esta diosa basada en la pura estrategia. Su rival, la verdad, me habría gustado ver a Juana de Arco. Si bien no la puse en la lista que hice por cuestiones de tiempo, pues es mi video y hago lo que se me da la gana. También conocida como la doncella de Orleans. En mayo de 1430 fue capturada por soldados franceses aliados de Inglaterra, vendida a los ingleses y condenada por herejía a la hoguera, en la que murió calcinada. Su bolón podría ser una armadura de hierro, junto a una espada de hierro normal empuñada por la misma Juana de Arco en la vida real. Aunque la verdad, habría sido interesante que su bolón fuera como el vestuario mágico de Juana de Arco en el manga de Mayo Taisen, otro de los mangas de los que hablo en este canal, en donde le vemos usar como arma unos escudos con cuchillas en forma de cruz. La verdad, me gustaría mucho que su bolón fuera así. El estilo de la arena sería interesante ver un concepto que fuera como el Coliseo, pero que estuviera rodeado de fuego, simulando la hoguera donde murió Juana de Arco. Una pelea que representaría la guerra, la sabiduría, la estrategia y el combate y, más importante de todo, la victoria. En mi opinión, en esta batalla la victoria sería de Atenea, usando su estrategia y habilidades para el combate. Representando la humanidad, un pirata inglés que operó alrededor de las Indias Occidentales y la costa este de las colonias británicas de Norteamérica, Edward Teach, o Edward Teach, más conocido por su apodo del pirata más temido de la historia, el terror de los mares, Barba Negra. Su bolón podría ser similar al del Barón Rojo, ya que en mi opinión ese podría ser su barco, pero para no repetir fórmula, pues sería interesante que peleara con armas de pirata como pistolas y cañones, o su característica espada pirata, o aún más creativo, que peleara usando 2 anclas pirata unidas a una cadena. Podría tener un poder similar al de Mario Reed en el manga de Mayo Taisen, donde la pirata deja caer sus anclas en el suelo para invocar un barco pirata, que puede usar para bombardear a su oponente con balas de cañón. La verdad, estaría interesante ver un estilo de combate así de un pirata. Su oponente tendría claramente que ser un dios del mar. Podría ser Poseidón. Así veríamos un duelo entre el terror de los mares contra el tirano de los mares. Pero como eso se trata de poner personajes que no están en Shumatsu, pues podría ser este dios. El barquero de Hades, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro en el río Aqueronte. Si es que tenían un óvulo para pagar el viaje, claro. Razón por la que en la antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda debajo de la lengua. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar 100 años por las riberas del río Aqueronte, tras los cuales este dios accedía a llevarlos sin cobrar. Así es, hablo del barquero de Hades, Caronte.
La arena podría ser un mar abierto. En medio podría haber un barco donde ambos personajes pelearan, en un mar lleno de almas en pena que representaría el río Aqueronte. La verdad sería interesante ver una pelea entre el pirata más temido contra el barquero de Hades. Para mí esta victoria sería de Caronte, representando que ahora se llevaría el alma de su rival para el más allá. O una cosa así bien filosófica y bien épica. Un representante de los dioses que a muchos les gustó que pusiera en mi lista, sin dudas, fue Ra, dios del sol y una de las deidades egipcias más conocidas, pues se le conoce como el dios de los cielos, del sol y de la vida. Antes del año 2400 a.C., solo era una deidad menor del antiguo imperio. La verdad, ver un dios así peleando habría sido increíble. Es una de las figuras más importantes y poderosas del panteón egipcio, y se convirtió en el primer gobernante de todo Egipto, después de crear a la humanidad, que luego se rebelaría contra él. Si hubo un personaje por el que fui criticado por ponerlo en mi lista de la humanidad, fue este, Tutankamón, el último faraón de la dinastía 18. Sí. Estoy consciente, no crean que soy idiota. Tutankamón era un tullido, pero teniendo en cuenta todo el misterio que rodea su muerte, la maldición que dejó en su sarcófago y el concepto de las maldiciones egipcias, para mí Tutankamón podría haber peleado con una maldición así como Yuto Kotsu y Rika en Jujutsu Kaisen, o más creativo aún, como toda Seigen de Tenkaichi. Su bolum podría ser un cetro, con el que también podría ponerse de pie ya que era un tullido, pero este le ayudaría a tener un control total de la Valquiria, que le permitiría usar la arena, sí, hablo de esta arena y no de esta arena, y hacerla todo tipo de armas y objetos. Con esto podría usar maldiciones en su combate, etc. Los faraones fueron considerados casi seres divinos durante las primeras dinastías y eran identificados con el dios Horus. A partir de la dinastía 5 también eran considerados como hijos del dios Ra, por lo que ver una pelea entre Ra contra el hombre que reinstauró la religión politeísta del antiguo Egipto después de las reformas moniteístas de su padre sería interesante. El estilo de la arena podría ser el antiguo Egipto. Sería visualmente precioso, la verdad, y para mí esta victoria se la llevarían los dioses. O sea, es el putísimo Ra, quien al ser el dios del sol podría tener habilidades relacionadas al sol. Para este combate quiero poner a un dios que a muchos les gustó que pusiera en mi lista que hice. La deidad de la fuerza bruta, de lo incontenible, dios del caos, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. Seth. Haber visto pelear a este dios habría sido increíble, puesto que solamente tenemos un representante del Ragnarok del panteón egipcio. Y la verdad, yo sí creo que llegará a aparecer en Shumatsu más que todo en la pelea de Anubis y así. En cuanto a su estilo de combate, podría basarse en lo que representa, la fuerza bruta, sumada al arma con la que se le suele representar, un bastón o una lanza, y su oponente. Creo que no es necesario decir o describir lo que es un gladiador. Más concretamente, un gladiador del antiguo imperio romano. Literal, uno de los arcos más brutales del spin-off del Lubu en Shumatsu no Valkyrie trata de eso mismo, gladiadores en una batalla sangrienta, y por eso precisamente fue que en mi lista de hace un tiempo puse a este hombre, Espartaco, el temido gladiador que humilló a las legiones de Roma. Espartaco fue el hombre que pasó de gladiador a general. Las aptitudes militares de Espartaco y su carisma personal convirtieron una limitada revuelta de gladiadores en la mayor rebelión de esclavos que conoció Roma. Bajo su mando, los insurrectos batieron a 6 generales romanos. Su volum podría ser una especie de conjunto o armadura con la que pudiera tener acceso a diferentes armas con las que pudiera luchar. Ya sabes, su espada, escudo grande rectangular, grebas, protector de brazo derecho, un casco con los que frecuentemente luchaban y un largo etcétera. Algo así como lo que estás viendo en pantalla. Es un dibujo que encontré y que la verdad está increíble. Es más que todo para que se guíen y sepan de lo que hablo. Por lo que veríamos una pelea entre dos auténticos monstruos de fuerza bruta y estrategia. La arena para este combate podría basarse en el Coliseo o Anfiteatro Flavio, el anfiteatro de la época del Imperio Romano, con incluso trampas y animales que salieran de diferentes plataformas, y todo eso mientras ambos personajes pelean en el enorme coliseo. Este otro combate lo quería comentar, entre el autor altamente investigado que inscribió el miedo más profundo de la humanidad, el miedo a lo desconocido, el autor de la locura, Howard Philip Lovecraft. Su oponente viene del continente africano, alberga a miles de cuentos. Este dios los personifica, un dios del ingenio y del engaño que conoce todas las historias y comparte su sabiduría con quienes le rezan. Teje una red enmarañada que ha guiado por el buen camino a quienes la desenredan. El héroe de Akan, el dios de la narrativa, Anansi. Este combate se me hizo muy original, y miren, esta portada está god. Howard Philip Lovecraft, el padre del horror cósmico, contra Anansi, el padre del conocimiento. Busqué información sobre el combate que hizo esta persona y nos describe que el volum de Lovecraft podría ser un grimorio. Le permitiría canalizar los poderes reducidos de los mitos de Cthulhu, pero debería tener cuidado con la cantidad que usa. De lo contrario, podría volverse loco. Incluso tiene su propia versión de una expansión de dominio a lo Jujutsu Kaisen. La creatividad e imaginación de la gente no tiene límites.
combates. ¿Qué tal si antes de pasar al último y el mejor combate que veremos en este video, comento algunos combates que la verdad me resultan bastante interesantes? Ícaro vs Huitzilopochtli, el humano que estuvo más cerca del sol contra el dios azteca del sol y la guerra. Doc Holliday vs Thanatos, el hombre que escapó de la muerte contra la mismísima muerte. Este otro combate lo encontré en Reddit. Fue hecho por este chico que se llama Rogira y es entre Muhammad, quien en la religión musulmana se considera a Mahoma el último de los profetas, contra Metatron, el mensajero. La verdad, los dibujos están increíbles. Personalmente me gusta mucho el dibujo que hizo de Muhammad. Le quedó increíble al chico que lo hizo. De hecho, este chico hizo otro combate que la verdad me gustó mucho, entre Leonardo da Vinci versus Thanatos. Sería entre el hombre que ha dedicado su vida a comprenderlo en primer lugar contra el verdadero maestro de la muerte. Por otro lado, encontré este fanart de Da Vinci si estuviera en Shumatsu no Valkyrie y la verdad está increíble. No sé quién es el autor de este dibujo, pero quiero que sepas que te quedó hermosa. Viendo las listas que han hecho ustedes y dejado en los comentarios, he notado que siempre ponen personajes bíblicos como Sansón, Moisés y el rey Salomón. Pero otro combate que me habría encantado sería entre el rey David, el que se cargó a Goliat, un gigante con solo una piedra si bien seinen, contra no lo sé, Hades que mató a los titanes, o contra el mismísimo Atlas, personificación del castigo. El mismo chico que hizo el dibujo que usé para Espartaco hizo un diseño del rey David bastante increíble. Su arma sería su honda con piedras y su espada. Noten este detalle interesante que usa como armadura el casco de Goliat. Buen detalle. Cerremos el video con este combate que comenté en el video que les hice y que les prometí en el video de lista de dioses. Oh sí. Huitzilopochtli, el dios de la guerra, dedicación solar y patrón de los mexicas, contra el sexto rey de Jerusalén, Balduino VI. El gran dios mexica, el mismo que recién nacido, invocó el poder de Xicuatl y se cargó sin sudor ni lágrimas al ejército de sus 400 hermanos. Desprecia a los guerreros que luchan bajo el manto de la orden religiosa católica y busca vengar a su pueblo masacrado que fueron conquistados por los españoles en el siglo XVI. Y que, por cierto, tras hacer aquel video se convirtió en mi dios favorito de dicha mitología. Se enfrentaría al hombre temido y respetado por sus enemigos, el rey Balduino VI o el santo leproso. Sin embargo, esta vez no para proteger a su reino, sino para representar y defender a toda la humanidad de los dioses por los que una vez luchó. En el siglo XII, siendo joven, el rey leproso fue condenado por castigo divino por los pecados de sus padres. Es por eso que en vida lo llamaban como el príncipe maldito. Este sí era el príncipe más maldito de la historia y no este. Es por eso que usó una máscara plateada que ocultaba su rostro. Y aquí veríamos que Balduino VI no buscaría venganza por su enfermedad, sino que pretendería enseñar a los dioses lo que es el verdadero sufrimiento. Su mayor hito fue la batalla de Mongisar, donde venció al ejército de Saladino, que era de unos 25.000 hombres, al frente de apenas unos 4.000 cruzados de Balduino. Los derrotó con apenas 4.000 hombres. Era otro nivel pese a estar en las peores condiciones. En esta batalla, veríamos qué significa la guerra para dos seres que dicha guerra los marcó de por vida y que finalmente pelearían para demostrar cuál de los dos es mejor. Huitzilopochtli va armado con sus poderosos dardos azules, escudo de pluma y con Xicuatl, un arma serpiente que solo le hace caso a él, por lo que lo veríamos pelear así, bastante original y sencillo de implementar, mientras que el Volum de Balduino sería claramente una espada divina, algo así como la del chinito de ojos claros. La verdad, eso estaría increíble e interesante. La arena para este combate podría basarse en el concepto de una pirámide prehispánica y que ambos personajes pelearan en la cima, algo así como lo que están viendo en pantalla. La verdad estaría bien épico. Y esos han sido los combates que me habría gustado ver. Fin. Ahora sí, déjenme en los comentarios qué combate les habría gustado ver, así como qué les parecieron los mostrados en este increíble y épico video. Y eso ha sido todo. No me quiero poner sentimental, así que solamente muchas gracias. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Tú que estás viendo esto, gracias por formar parte de esta comunidad. YouTube se ha portado horrible conmigo, y para los que sepan lo que ha hecho con este canal lo entenderán perfectamente. Y de no ser por todo su apoyo, todo ese cariño que le dan a los videos, todos esos comentarios positivos, es por lo que no me he largado de aquí. Empecé con la ilusión de hacer videos, hablando de mis mangas favoritos. Actualmente me entretengo haciendo estos videos. Me encanta hablar de los mangas que leo y me gustan. Me gusta compartir mi opinión. Me gusta todo lo que hago para ustedes. Y es gracias a ustedes que no me he ido de aquí por el momento. Gracias por todo lo que hemos logrado. Para muchos esto sea poco, pero para mí es muchísimo. Viejo, más de 20.000 personas. Es más de los que viven en el lugar de donde vivo. Me siento alegre por todo esto. Muchísimas gracias. Algún día llegaremos a los 100.000 suscriptores. Me sentaré enfrente de una cámara y les sacaré el dedo a todos mientras los insulto. ¿Saben por qué? Porque yo soy Luigi Demon. Los odio mucho y me largo de aquí.